Vamos a recibir a nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Vamos a mencionarlos a cada uno de ellos. Tenemos mucho para hablar y, por supuesto, mucho para preguntarles respecto de lo que está sucediendo. Vamos a empezar por la dama. Si me parece, el director me va a querer matar. Pero vamos a con Silvina Márquez, periodista de la TV pública alemana. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Y además venís Vengo del G20, venís de los búnkers en realidad. Sí, total. Tiene que ver con eso. Bienvenido Hernán Charosky, licenciado en Sociología por la UBA y máster en Políticas Públicas en George Washington University. Y Julio Burman, politólogo. Gracias por estar aquí a todos ustedes. A ver, ¿por dónde comenzar? Yo voy a empezar con la dama, pero por una cuestión que tiene que ver con lo que acaba de suceder y con el trabajo que se está dando puertas adentro de ese espacio especialmente dedicado a los 2.500, 2.600 periodistas que están cubriendo la cumbre del G20. ¿Cómo se vive puertas adentro? Y si encontrás alguna diferencia entre esta cumbre y alguna otra que te haya tocado cubrir. Es la primera vez que hago el G20, ¿no? Pero sí he cubierto otras cumbres. Está muy bien organizado, está mucho espacio, es cómodo, lo cual está muy bien, y además en una carpa separada están los canales de televisión, así que estamos nosotros donde hemos puesto nuestros sistemas y nuestros equipos para editar, por ejemplo, Sí. que está muy bien. Se vive, es gracioso porque de repente avanza una comitiva de periodistas chinos, por ejemplo, porque está por pasar algo o va a venir un vocero y les va a decir algo. Los ves y se acomodan todos alrededor del vocero. Está bien organizado, creo, por ahora. Hoy todavía no fue uno de los días, de los 2 días que vienen ahora, que son muchísimo más complejos. Sí. Pero bien, creo que está muy bien. Bueno. Un buen espacio, buena iluminación, está todo bien. ¿Cómo se vive ya a nivel diplomático, ¿no? O sea, saber que es la primera vez que viene una primer ministra británica, con todo lo que ello implica para la historia reciente de Argentina, y sabiendo que acá se puede llegar a firmar un acuerdo internacional en la zona norte, Estados Unidos, Canadá y México, que va a llevar el nombre de Buenos Aires. O sea, ¿qué importancia tiene para nosotros, más allá de ser locales nada más? Bueno, obviamente la cuestión de la marca, del branding, de cualquier gran acuerdo que pase en la historia ya tiene de por sí un valor político para la gestión del gobierno, para poder formar parte de procesos históricos y políticos globales que ya lleven esa marca, ¿no? Eso, por supuesto, tiene un valor en sí mismo. Y al mismo tiempo, que para mí es lo que más me llama la atención de lo que está pasando, cada uno de esos posibles acuerdos, ¿no? Lo que tiene que ver con América del Norte, lo que puede tener que ver con Estados Unidos y China, la discusión inclusive que dejó abierta Macron con el tema Unión Europea-Mercosur. Son todas las tensiones y las contradicciones que contrastan lo que es este G20 con su historia desde el principio, ¿no? De lo que era un vector muy claro hacia la globalización, la integración, los valores liberal-democráticos, una cosa que parecía más o menos consistente, a un mundo que está lleno de tensiones y en donde lograr ciertos acuerdos que por lo menos pongan las relaciones entre los países en donde estaban quizá un tiempo atrás, ya es histórico, ¿no? Es histórico, o sea, que se nos cayó el fin de la historia, digamos. Algo así. Por ahí me parece que... como reiniciar, digamos, otro tramo de esa historia y además ser parte todo de más ella, desprolijo, ¿no? De lo que creíamos. Quiero además consultarte, y aprovecho de tenerte aquí, respecto de algunas otras cuestiones que hoy se analizaban sobre el rol de Mauricio Macri, sobre el rol del presidente argentino que hasta el momento, a propósito de su idea de abrir la Argentina al mundo, de relacionarse con todos los presidentes, con todos los sectores, ha tenido muy buen trato con prácticamente todos. ¿Se puede sostener cuando uno es el anfitrión de un encuentro como este hacia el futuro el mismo buen trato con todos, o las cosas empiezan a ponerse en otro orden a la hora de las relaciones bilaterales, de las relaciones que pueda haber entre los primeros ministros presentes aquí con él como anfitrión? Mira, tener el G20 en Buenos Aires no es mérito de ningún gobierno. Esta es una agenda que tiene que ver con el grupo, que tocaba a la Argentina, esto ya está previsto de antes. Sí creo que para Mauricio Macri presentarse como aquel presidente que reinstala las relaciones con los países de Occidente es parte de su marca fundacional, y esto de alguna forma, sobre todo a nivel de imágenes, ¿no? Las fotos de Macri con Trump, con Macron, todo eso forma parte de su identidad política y lo va a explotar hasta donde pueda. Por otra parte, es cierto que en ese marco, el que vos sos anfitrión de algo que no son visitas oficiales en términos de la visita de Estado. Este es un evento que sucede acá, vienen a tu país, a tu ciudad, los
los mandatarios y vos tenés oportunidad de tener cumbres oficiales con ellos. Pueden surgir cosas que estén fuera de agenda también, porque si vos vas a tener una conversación con Trump, por más que haya una agenda más o menos pactada, Trump puede sacar un tema que no está previsto. No sé si Macri puede hacerlo, pero Trump sí. Y dado que hubo en el último año un conjunto de tensiones acerca del rol de China en América del Sur, no podemos descartar que pase algo de este tipo, por ejemplo. ¿No? Que le digan al presidente Macri tal cosa o tal otra cosa, tenemos que verla mejor, ¿no? Que pongan el ojo, digamos, en alguna cuestión que tenga que ver con la relación de Argentina con China, por ejemplo, desde el rol de presidente de Estados Unidos. El punto es que me da la impresión que acá, aunque sea de baja probabilidad, pueden suceder cosas imprevistas, ¿no? Claro. Quería preguntarle a Silvina, dado que Alemania es uno de los países centrales en la toma de decisiones entre Europa y Mercosur, o sea, Alemania hoy es la capital de Europa, coincidimos, creo, casi todos. ¿Qué expectativa tienen? O si esta cumbre en Argentina genera alguna expectativa en Alemania y si nosotros ingresamos a alguna parte, porque siempre se dice que Argentina afuera como que no interesa, sino que interesa más el G20 en sí. Si hay expectativas respecto de Mercosur o solamente son las expectativas de, bueno, Merkel otra vez se va a ver con Trump, otra vez se va a ver con todos los líderes con los que tiene algunos roces. Yo creo que las expectativas son más a nivel G20, pero lo que sí interesa en Alemania es la crisis económica que está viviendo la Argentina y le están dando bastante bolilla en el marco, ¿no?, del G20. Si bien hay una muy buena relación de Merkel con Trump, y esto es algo que se menciona, hay como una buena química, han tenido varios encuentros ya, porque el primer viaje que hizo Macri como presidente fue a Bruselas y a Alemania, así que fue la primera mandataria con la que se encontró, creo, en territorio europeo. Después vino Angela Merkel, vino el año pasado acá, ahora vuelve, le traspasó el G20 a Macri. Entonces hay una buena relación entre ellos y creo que ella ha manifestado también su apoyo. Por otra parte, también hay una expectativa, creo, por parte de Macri respecto del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Yo me acuerdo cuando vino Merkel el año pasado y dio una conferencia de prensa conjunta, Macri mencionó el tema y Merkel dijo, nosotros también estamos entusiasmados con la idea, pero yo no puedo hablar en nombre de todos los miembros de la Unión Europea. Y entiendo que de parte de algunos va a haber algunas tensiones. Creo que el tema Mercosur-Unión Europea es interesante también, no mucho para el público alemán, pero sí en general para la agenda europea. Quiero preguntar sobre cuestiones que tienen que ver con los otros presidentes y algunos encuentros bilaterales que fueron bajándose. Sobre todo Donald Trump, que además comunicó a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer habitualmente, que había decidido no encontrarse con Vladimir Putin a partir del tema Ucrania y demás, pero también cuestiones que tienen que ver con el rol de Arabia, con Turquía y con todo un sector del mundo que está presente hoy en Buenos Aires, pero que para algunos presidentes no es tan sencilla esa relación. Digo, ¿en qué términos puede esto resultar a lo mejor la posibilidad de que se revierta el G20, si a lo mejor en algún momento cambia alguna cuestión y efectivamente esas reuniones se terminen llevando adelante o queda así, tal como lo decidieron? No hay reunión entre Trump y los líderes a los que no considera en condiciones de reunirse, por lo menos por ahora. Sí, no sé si todos los casos son iguales, ¿no? O sea, la noticia de lo de Trump con Putin es de hoy, ¿no? Sí, de hoy temprano a la mañana. De hoy temprano, por eso. Es un tuit. Los procesos más complicados que venían con Arabia Saudita ya vienen de hace algunas semanas. Así es. Me parece que son distintos entre sí y en el caso, por lo menos por lo que se ve, tiene mucho que ver también con situaciones que van quedando como forzadas, ¿no? Claro. Digamos, con poco margen para la opción. Todo lo que está pasando en la situación interna de Estados Unidos, independientemente de lo de Ucrania, a lo que se agregó en los últimos días la cuestión de la toma de los barcos y de los marineros por Rusia, creo que lo dejó con muy poco margen para hacer otra cosa. Pero de nuevo, ¿no? Si pensamos en la evolución histórica de estas cumbres, era difícil pensar que un presidente de Estados Unidos fuera a tener problema en encontrarse con un líder de Europa porque en su país lo estaban acusando de estar coludido con él en las elecciones anteriores y se había pasado, digamos, de alguna manera, tanto de rosca al otro país que le hacía... ¿no? Son una cantidad de cosas que
que quizás no las hace hubiéramos 6, imaginado. 7 años era difícil de imaginar. Nos encontramos nuevamente ante un Macri que se siente más feliz por una situación como esta que frente a lo que pasa puertas para adentro. O sea, históricamente vimos que Macri le ha ido mejor afuera que adentro en materia política. ¿Nos encontramos ante una situación en la cual él puede sacar provecho de eso o nuevamente va a ser qué bien que me fue para afuera y para adentro veremos qué pasa? Yo creo que sí, que forma parte de algo que va a ser. Y ya de hecho la comunicación de los últimos días tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar esto como un éxito. Por eso es muy importante que salga bien también, ¿no? Y que no sea un G20 con sobresaltos, con conflictos. Una paradoja, bueno, lo que decía Hernán es que de este G20 tenemos que esperar menos brillo en términos multilaterales o colectivos, porque estamos en otra época del mundo en la cual los presidentes no creen demasiado en estas herramientas, pero sí hay mucha más conflictividad posible, porque, bueno, lo que mencionábamos recién de la cumbre Trump-Putin que se suspende, hay mucha expectativa, seguramente se trata de un encuentro más, pero hay mucha expectativa puesta en el encuentro entre Trump y Xi Jinping, toda la cuestión vinculada con Bin Salman y Arabia Saudita, Así Turquía, es. todo lo que mencionabas aquí recién. Por lo tanto, bueno, creo que hay muchas más hipótesis de que sucedan cosas interesantes desde el punto de vista del análisis en esta cumbre que en otras. Una paradoja, ¿no? Les propongo un minuto para relajarnos un poquito en realidad de ustedes. Vamos a volver a la mesa porque tenemos mucho tiempo para hablar con ustedes y muchos temas para preguntarles. Vamos a seguir en nuestra mesa, vamos a seguir hablando del G20 porque además están llegando diferentes mandatarios que se van a sumar, que se van a unir. En un ratito estaremos seguramente con la llegada de Theresa May a la Argentina y eso va a ser un momento muy importante. Pero vamos a preguntarles más cuestiones a nuestros invitados, a los que les agradecemos que estén aquí, por supuesto. Cantepri, ¿puedo? Diga, tengamos ¿Me que permite? presentar algo primero, así Bueno, que por favor. nos vamos a compartir porque quiero además preguntarles sobre esto que no deja de ser una curiosidad. Lo que ocurrió hoy a las 5 de la tarde aproximadamente estaba convocado en la rural, porque el presidente de la India, el primer ministro de la India, convocó a un ejercicio de yoga junto con la gente del arte de vivir y fueron más de 5.000 personas las que se dieron cita. Estuvo nuestra compañera Magali Arens y esta es la crónica. La antesala del G20 tuvo estiramiento, concentración, música y danza. El primer ministro indio, Narendra Modi, encabezó una jornada de yoga y meditación a la que asistieron más de 5.000 personas. El evento estuvo coordinado junto a la organización internacional El Arte de Vivir. Con la Fundación El Arte de Vivir tuvimos esta gran oportunidad de generar este evento hermoso con la visita del primer ministro en el contexto, por supuesto, del G20 y es un evento para apoyar los valores del yoga, la meditación y la comunión entre las distintas culturas. El primer ministro se mostró afectuoso y cercano a la gente. Agradeció a la multitud que llegó hasta la rural, a Patricia Sosa por cantar y al mundo entero por elegir cada vez más practicar yoga como herramienta de unión y paz. Con ayuda de la ONU, Narendra Modi instauró el Día Internacional del Yoga en el mundo, el 21 de junio, y hasta fundó un ministerio de esta práctica en su país. Hacer yoga te cambia la vida, es como un nuevo renacer, ¿viste? Te sentís bien, te sentís mejor con el cuerpo, con la salud, con la energía. Cuando era chico vendía té en las calles de Nueva Delhi. Hoy lidera la India con más de un 70% de aceptación e imagen positiva. En la Argentina despertó la ovación de miles, con aplausos y cantos de mantras. Luego de un claro mensaje por la paz mundial, el primer ministro indio encara una agenda de 17 reuniones bilaterales en la cumbre del G20. La más importante será en conjunto con Estados Unidos y Japón. Lo que más le interesa a Modi es el desarrollo de la tecnología y de la seguridad, además de la defensa de los derechos humanos y la generación igualitaria de oportunidades. Bueno, Narendra Modi es uno de los fenómenos en materia política, me lo pueden contar un poco mejor ustedes seguramente, porque era muy chiquito cuando empezó de algún modo a involucrarse en estas cuestiones, se habla de que tenía 8 años aproximadamente. Y les pregunto, para entender también, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de primeros mandatarios de países como la India, con una dedicación a las cuestiones que tienen que ver con el protocolo, con lo que les interesa y con lo que quieren en estas reuniones, y otros, algo más occidental, no voy a poner el ejemplo de Trump, que sería muy obvio, pero sí alguno de los primeros ministros o de los presidentes de Europa? ¿Cuál es la diferencia en esos términos
de cada uno de ellos llegando aquí? ¿Qué les importa? ¿En qué lugar se paran? Mira, yo diría en primer lugar que Sí. lo que vimos recién no es una nota de color. O sea, lo que muestra es que la religión, porque finalmente las filosofías orientales son una forma de religión, y la política tienen vinculación. O sea, Modi forma parte, el arte de vivir forma parte del partido político de Modi, que es un partido nacionalista hindú, y se trata de un instrumento que tiene mucho que ver con la expansión de esta corriente política, finalmente, que es el hinduismo político, ¿no? Claro. Por lo tanto, hay que entender esa relación para entender muchas otras cosas que suceden también con la religión y la política en muchas partes. Bien. O sea, deberíamos volver a leer a Max Weber un poquito más. Sí, muchas cosas que pasaron en Brasil también con la elección de Bolsonaro tienen que ver con esta relación cada vez más estrecha entre religión, entre religión y política. Exactamente. Quiero contarles además que en el caso de Hernán, que no contamos, es subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, que no lo habíamos dicho. Hernán, ¿qué significa, de acuerdo a lo que vos ves y observás, el hecho de que todo termine correctamente, que no haya disturbios y demás? ¿En qué lugar pone a la Argentina de cara a un año tan especial como el 2019 para nosotros, que es un año electoral? Bueno, ese es uno de los puntos, digamos, y la conversación que tuviste antes me parece que marcó varios de los puntos principales y una de las cosas obviamente más básicas y al mismo tiempo más importantes, ¿no? Que todo salga tranquilo y sin eventos de ningún tipo imprevistos. Entonces eso obviamente hace la imagen de previsibilidad, de capacidad de control, digamos. Obviamente tiene mucho que ver con eso y sobre todo con la capacidad de lo que hablabas al principio, ¿no? de Macri de presentarse como un líder global dentro de esta mezcla y estas tensiones que decíamos antes, en donde hay liderazgos que mantienen los vectores de la idea de integración, de reivindicación de los valores liberal-democráticos y otros que tensionan hacia la posibilidad de que el paradigma liberal-democrático sea relativizado o que los vectores hacia la integración sean también detenidos de alguna manera. Y en ese sentido Macri ejerce un liderazgo del primer tipo, ¿no? Mientras tanto, mientras escuchamos a Hernán, estamos viendo a Theresa May bajar del avión británico sola, una particularidad. Creo que ninguno de los mandatarios hasta el momento había bajado solo. Y a la velocidad que baja y hay que recordar... ¿Sí? Hay que recordar que estamos viendo en este momento en directo un momento histórico, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Allí está Pinedo, en primer término, recibiéndolo como representante Pinedo y se queda dormido en del Ezeiza. Senado de la Nación. Sí, hace un largo rato que está en Ezeiza, en esta recepción. Sí. Es un momento importantísimo. Aprovechar para preguntarle a Silvina, con este contratiempo que tuvo Merkel con el avión, si dentro del contexto del G20 hay determinadas normas protocolares o el mandatario que lo elija puede quedarse, prolongar su estadía, porque si por los cálculos que estamos viendo se podría llegar a caer la cumbre bilateral con Macri, si no extiende su estadía. Estaba prevista para mañana a las 9, si no me equivoco, y ella tenía que haber llegado mañana a las 6:10 de la mañana. Sí. Pues se dijo que iba a tomar un segundo avión, fue todo medio confuso, también desde Alemania al principio. Hubo una caída, una falla en los sistemas eléctricos del avión y tuvo que volver y aterrizó en Colonia. Se decía que había un segundo avión preparado para traerla, pues parece que no era el caso, porque está viajando en un avión de línea que la va a traer mañana recién. Esta es la última información, igual todo hay que rechequear siempre porque hay como muchísimas cosas que se mezclan. Recién mañana a las 6 de la tarde. Claro, así directo que para el Colón, casi. Casi, si la bilateral era a las 9 de la mañana, esa se cae. Y exacto, como decís vos, hay toda una agenda a la noche que incluye lo del Colón. No sé si pueden mechar el sábado a la mañana o Es cuestión de Cancillería trabajando probablemente, a contrarreloj. Sí. Y que yo sepa, Merkel se va el sábado a las 3 de la tarde. Así es. Esto es lo último, es una señora ocupada. Quiero preguntarle a Julio, ya que la mencionamos a Angela Merkel, digamos, si los diferencia en algo a la hora de la actitud que tienen frente a
las reuniones bilaterales y demás, a presidentes que se están yendo. Estoy pensando en Peña Nieto también, que además es el último día de su mandato en el que va a estar acá, que es una curiosidad absoluta. Y el caso de Merkel, que ya ha dicho que no seguirá, que no se va a volver a presentar, que se irá, supongo que a seguir su vida con tranquilidad. Digo, ¿los pone en diferentes lugares a los primeros mandatarios o a los presidentes estar en una cumbre, hacer acuerdos, firmar cuestiones cuando están ahí sobre el límite de irse, o no tiene nada que ver esto? También Temer está en ese listado de los que están yéndose ahora el 31 de diciembre. Ahora, Peña Nieto está firmando el nuevo NAFTA, terminando. Por lo tanto, el presidente es hasta el último día presidente y sigue siendo alguien en condiciones de representar al Estado. Es cierto que para hablar temas de largo plazo ya no. Claro. Digamos, ahora para que el presidente Macri hable sobre el Tratado Mercosur-Unión Europea, su interlocutor es Macron. Fundamentalmente, pues es algo que va a tener interlocución... más largo plazo. Exactamente, claro. ¿no? Pero, bueno, no hay que olvidarse de eso, ¿no? El presidente siempre es un presidente. O sea, la continuidad jurídica del Estado queda como supeditada a veces a acuerdos a largo plazo. No es, o sea, no es algo como que se pueda decir, bueno, yo soy el presidente, tengo la continuidad del Estado, hoy lo represento, pero si es un tratado a 20 años, mejor que... Perdés interés, digamos, como interlocutor, claro. ¿no? Por ejemplo, hay una curiosidad que es, a propósito de Macron y de Francia y demás, que fue la firma del Tratado de Medio Ambiente, el medioambiental, que se firmó durante el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero donde participaron muchos de los funcionarios que hoy trabajan en el gobierno de Mauricio Macri. Como para que la firma tuviera una contundencia, faltaban días nada más para que subiera Macri. Digo, ¿esas cosas también se ejercitan y se hacen en estas cumbres? Sí, yo creo que sí, porque finalmente las cumbres son los espacios en los que se negocian estas cosas, ¿no? Pero como decíamos al principio, todo tiene más que ver con la trama que se da a nivel bilateral, ¿no? Claro, es ahí donde está la cosa, ¿no? Igual son temas que se vienen trabajando a lo largo del año, porque la cumbre es el final. Exacto. De una serie de negociaciones a todos los niveles y conversaciones y acuerdos, preacuerdos a los que se va llegando. Y la cumbre es el último día. En realidad ahí se firma una declaración conjunta entre todos los mandatarios, que es el resultado de un año de trabajo, con lo cual tampoco es... Creo que no se toman enormes decisiones durante la cumbre. A lo mejor se sientan bases para la agenda del siguiente año hasta la próxima cumbre. Yo no creo que se llegue... Sí puede haber una muy interesante, que es el encuentro de Trump con Xi Jinping. Pero bueno, se está trabajando también sobre el tema. No conocemos el final, pensamos que van a llegar a un acuerdo, que es lo que el mundo quiere, pero bueno. Lo veremos, falta muy poco. Gracias a los tres por haber venido, un placer tenerlos aquí.